Cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y lo estamos haciendo en la parte referida a la celebración del sacramento de la confirmación. Tenemos todavía pendientes 2 puntos por comentar, que son el 1300 y el 1301 de este apartado sobre la celebración del sacramento de la confirmación. El primero de ellos, el 1300, dice así: sigue el rito esencial del sacramento. Bueno, creo que conviene ponernos un poquito en contexto. Cuando dice sigue, es porque antes, en los puntos anteriores, que ya hemos explicado, ha hablado de cómo hay un primer momento en el que el obispo extiende las manos y con las manos extendidas hace una invocación pidiendo la venida del Espíritu Santo. Es un momento que le llamábamos de epíclesis. Acordaros que la palabra significaba invocación de la venida del Espíritu Santo, para que allí se hiciese presente en ese sacramento. Bueno, pues de una forma similar a como en el sacramento de la Eucaristía, primero viene la epíclesis, es decir, que el Padre envía al Espíritu para que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre, y después de la epíclesis viene ya propiamente las palabras de la consagración, porque Jesús tomó en sus manos y dijo: tomad y comed. Primero ha sido la invocación de epíclesis, y luego viene el acto central, ¿no?, que nosotros entendemos central de la consagración, el rito esencial, que es el de la pronunciación de las palabras, de la transustanciación, del cambio del pan y el vino en el cuerpo y sangre del Señor. Bien, pues ese mismo esquema es el que se tiene también en el sacramento de la confirmación. Primeramente el obispo ha extendido las manos y ha invocado el Espíritu Santo con una oración hermosa, en la que se invoca, ¿no?, pues que la renovación del misterio de Pentecostés, y luego, después de haber hecho esa invocación, viene el rito esencial, y el rito esencial es el de la crismación. El rito esencial, dice, en el rito latino, o sea, nuestra Iglesia latina, el sacramento de la confirmación es conferido por la unción del santo crisma en la frente, hecha imponiendo la mano y con estas palabras: Accipe signaculum doni Spiritus Sancti, en que para los que no sabemos latín lo traducimos, que dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Ese es el gesto fundamental en nuestra Iglesia latina. Ahora explicaremos cómo se hace, con qué particularidad se hace este gesto esencial en las iglesias orientales. Pero primeramente expliquemos qué simbolismo y qué gesto. Ya hemos explicado los días anteriores qué era el crisma con el que se unge. El crisma con el que se unge, esa mezcla de aceite y perfume. Con ese crisma es con el que el obispo hace la señal de la cruz. Fijaros bien que hace la señal de la cruz en la frente. Pone la punta de los dedos de las manos sujetando la cabeza, pero con nuestro dedo gordo sencillamente le hace la señal de la cruz en la frente. Esa señal de la cruz hecha en la frente está como subrayando eso de que somos sellados, somos marcados con el sello del Espíritu Santo. ¿Cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz. Recordáis que aprendimos en nuestro catecismo. Es el signo, es la señal. Con esa señal comenzamos la celebración litúrgica, con esa señal nos santiguamos al comenzar el día, con esa señal hemos sido bautizados. A un niño, cuando se le bautiza, se le hace la señal de la cruz. A un confirmando también se le hace la señal de la cruz. La señal de la cruz es nuestra señal. Sí, para los romanos ha sido señal de la muerte de los parias, de aquellos que no tienen derecho a una ni siquiera a ser ejecutados con una muerte digna. La muerte de crucifixión era muerte ignominiosa donde las hubiere. Era la muerte más vil, reservada para la clase más desheredada. Morir en cruz era pues lo que
el Imperio Romano reservaba como mayor gesto de crueldad y de desprecio. Bueno, pues eso, sin embargo, para nosotros ha pasado a tener otra significación completamente distinta, ¿no? Hacer la señal de la cruz es tanto como decir: Cristo ha muerto por ti, Cristo ha entregado su vida por ti. Cuando hacemos la señal de la cruz a un niño recién nacido, cuando se bautiza, es como si estuviésemos recordando en esa señal: Cristo ha entregado su vida por ti. Y cuando la hacemos sobre un joven que se confirma, esa señal está significando: recuerda que no te avergüences nunca de la cruz de Cristo. Ella es tu salvación. Sé humilde, ¿no? Y agárrate a esa cruz como a un salvavidas, como a un madero que flota en medio del océano. Para no hundirte, agárrate al madero de la cruz. Por lo tanto, tiene una fortísima significación, el hecho de que la mano del obispo, el dedo del obispo, mejor dicho, nos haga la señal de la cruz en el momento que somos crismados. Y la palabra que acompaña al signo es: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Todo sacramento utiliza un signo, una señal. El signo significa y al mismo tiempo realiza. No solo es un símbolo, sino que es un símbolo que realiza lo que simboliza. Bueno, pues por eso mismo dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. No solo lo estamos simbolizando, es que lo estamos realizando. El hecho de que se haga la señal de la cruz y se diga: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, ¿acaso cómo no recordar, no, ese pasaje en el que Jesús crucificado, nos cuenta el Evangelio de San Juan, fue traspasado con una lanza y de su costado traspasado brotó sangre y agua, que han sido vistos como imagen de los dos sacramentos principales de la salvación, la Eucaristía y el bautismo, pero también ese agua ha sido vista por muchos santos padres como imagen de el Espíritu Santo. De Cristo crucificado brota el Espíritu Santo. Él es la roca, Cristo es la roca, aquella roca que Moisés pegó con su vara y brotó agua de ella en el desierto. Pues ahora la vara con la que es pegada la roca es la lanza del soldado, y traspasado con la lanza, de ese costado de esa roca que es Cristo, brota el agua, imagen del Espíritu Santo. Por eso el obispo dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La señal de la cruz, que es hecha con el crisma, en ella se está rememorando de cómo la cruz es la fuente desde la que recibimos el Espíritu Santo. Bien, pero continúa este punto diciendo que en las iglesias orientales, esto es tal y como lo hacemos nosotros, ¿no?, en el rito latino. Pero en las iglesias orientales, del rito oriental, esta unción con el crisma, la unción del miron, que miron es bueno, pues el nombre griego del crisma, se hace después de una oración de epíclesis sobre las partes más significativas del cuerpo, sobre la frente, los ojos, la nariz, los oídos, los labios, el pecho, la espalda, las manos, los pies, y cada unción va acompañada de la fórmula: sello del don que es el Espíritu Santo, sello del don que es el Espíritu Santo. Es decir, lo van haciendo en cada parte: en la nariz, en los oídos, en los labios, en el pecho, en la espalda, en las manos, en los pies. Van como al niño ungiéndole con su sello por todos los lados. Por todos los lados. También es de imaginar, ¿no?, porque que los orientales, bueno, pueden hacerlo más fácil también, pues por el hecho de que como imparten la confirmación a los niños al mismo tiempo que los bautizan, bueno, pues es más fácil hacer todo este tipo de unciones en todas las partes del cuerpo a un niño recién nacido que a una persona adulta. Eso también, digamos, les ayuda en la facilidad de hacerlo. Pero bueno, pues hay que decir que los ritos orientales son muy simbólicos, no están tan simplificados como los nuestros. A veces a uno le puede parecer que están muy recargados en su liturgia, pero ojo, es una liturgia muy rica de signos, ¿no?
Y esta fórmula que tienen ellos de hacer esa cruz, ¿no? Pues no únicamente en la frente como nosotros, sino en la frente, en los ojos, en la nariz, en los oídos, en los labios, en el pecho, en la espalda, en las manos, en los pies. Esa forma que tienen ellos de hacerla remarca que estamos totalmente rodeados por Dios, ¿no? Estamos como protegidos por Él. No hay una parte de nosotros que esté desprotegida. Dios está a tu derecha, Dios está a tu izquierda, Dios está delante tuyo, va tras de ti. Él está por debajo de tus pies, está encima de tu cabeza. Es decir, Dios te envuelve, estás envuelto en el Espíritu Santo. Dice San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Como un pájaro que vuela en el aire, que está rodeado por el aire, así estamos envueltos en Dios. Como un pez que nada en medio de las profundidades, así estamos envueltos, como el pez en el agua, nosotros estamos envueltos en Dios. Esto queda subrayado, ¿no?, de una manera muy así gráfica, pues en esta forma que tienen en los ritos católicos orientales de celebrar la confirmación, cuando están ungiendo pues por todas las partes del cuerpo, por delante, por atrás, por arriba y por abajo en los pies, está simbolizando cómo Dios te envuelve, estás envuelto en Dios, estás totalmente protegido por Él. Y la fórmula que dicen ellos, así como el rito latino dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, ellos dicen, sello del don que es el Espíritu Santo. Y bien, la última explicación que hace aquí este punto siguiente sobre la celebración de la confirmación. El beso de la paz, con el que se concluye el sacramento, significa, dice, y manifiesta la comunión eclesial con el obispo y con todos los fieles. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere a la paz sea contigo y con tu espíritu. Después de que le ha hecho la crismación en la frente, acto seguido, pues el obispo le dice a ese niño, joven, adulto, quien sea, le dice la paz sea contigo y con tu espíritu. Se ha hecho una especie de, permitidme, la referencia, se ha hecho una especie de literatura que no sé si es medio humorística o no sé qué, ¿no? Pero algunos ya se la creen en serio, que es eso de que el obispo da una torta en este momento, ¿eh? Y eso de la torta del obispo, pues eso es absolutamente falso, ¿eh? Eso lo que pasa que como se cuenta por ahí, luego incluso te cuentas personas de buena voluntad que te dicen, ¿y cuándo es cuando te da el obispo la torta? ¿Eh? Que cuando estás igual con los jóvenes explicándoles el sacramento, pues se ve que en casa les han dicho eso, y entonces viene, oye, José Ignacio, ¿y cuándo es cuando el obispo nos da la torta? Y yo, pero qué torta, hombre, ¿eh? Incluso se ha hecho esa especie de refrán popular, el obispo de Roma, para que te acuerdes de mí, toma. Y bueno, y hay que reconocer que a veces pues tenemos una cierta capacidad de deformar las cosas, ¿eh? Quedándonos con lo anecdótico, inflándolo, exagerándolo, sacándolo de quicio, y al final uno se olvidaba de cuál era el signo importante, ¿no? No es verdad que haya ninguna torta. Sencillamente el obispo, después de que le ha ungido con el dedo en la frente diciéndole recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, acto seguido le dice la paz sea contigo, y el confirmando responde y con tu espíritu. Y bueno, es posible que le haga pues así como alguna caricia en la cara como signo de cariñoso de haber recibido, en vez de darle el abrazo de paz, porque hombre, como tiene el mismo obispo, como tiene los dedos llenos de aceite, pues no es cuestión de que le dé la mano o le pegue un abrazo porque le va a ensuciar con aceite, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues con la mano, quitando el dedo que está manchado de aceite, con los otros dedos le acaricia como signo de dar la paz. Esta es la verdad de eso que se cuenta un poco así pues un poco de mito, el mito ese de la torta del obispo. Bueno, es el beso de la paz, el rito de la paz. ¿Por qué se hace en ese momento? Porque manifiesta la comunión eclesial con el obispo y con todos los fieles. También un sacerdote, cuando se ordena,
Después de la ordenación allí hay el rito de la paz, que es pegarse un abrazo con el obispo. También un obispo, cuando es ordenado, tiene un rito de darse un abrazo de paz con sus hermanos en el episcopado que le han ordenado. También existe este rito de la paz en la confirmación, que es esto. Después de haber sido confirmado, se le dice: la paz sea contigo y con tu espíritu. Y aunque sea de esta manera sencilla, se dan un abrazo de paz. Ya he dicho antes que abrazo no puede ser, que está con aceite el obispo, pero se le da esa caricia de paz, signo de comunión eclesial. En la comunión de la Iglesia has recibido la confirmación. La Iglesia te abraza. Siéntete en comunión, siéntete en comunión con el obispo, que es imagen de la Iglesia, y con todos tus hermanos que están allí presentes. Qué importante es que nos demos cuenta de que los sacramentos se reciben en comunión con la Iglesia. Alguien que no esté en comunión con la Iglesia, pues no puede recibir los sacramentos. Los sacramentos suponen la comunión previa. Sin la comunión, pues por ejemplo, un protestante podría recibir los sacramentos de la Iglesia Católica. Pues no, porque no está en comunión con la Iglesia Católica. El que no está en comunión, en común unión, pues no puede recibir los sacramentos. Por eso, dar el signo, el beso de la paz, el abrazo de la paz después de confirmarse, es recordar que estamos en comunión con la Iglesia. Qué expresión tan hermosa, aquella que nos enseñó Santa Teresa de Jesús, ¿no? Santa Teresa de Ávila, en el momento en que salió de este mundo, en el momento en que fallecía. La última frase que ella pronunció antes de morir fue aquella hermosa frase que dijo: al final muero hija de la Iglesia, muero hija de la Iglesia, muero en comunión con la Iglesia. Y así falleció. Falleció diciendo: me siento unida a la Iglesia. Esto llama la atención, porque tenemos nosotros una cultura mucho más individualista que la que tenía Santa Teresa en sus tiempos, mucho más individualista, y que pretendemos tener una especie de contacto directo con Dios por vía satélite, ¿no? Diríamos, ¿no? Por vía directa, olvidándonos de que nuestra comunión con Cristo es en la Iglesia. Hermosa la expresión de Santa Teresa de Ávila: al final muero hija de la Iglesia. Bien, pues recordemos que en la confirmación se subraya mucho esto. El hecho de que sea el obispo el que celebre el sacramento, que es imagen de la unidad de la Iglesia. El hecho de que sea el obispo el que dé ese abrazo de paz, diciéndole, confirmando: la paz sea contigo, remarca mucho la comunión. En resumen, que hemos terminado este apartado que dice la celebración de la confirmación. El sacramento de la confirmación tiene tres signos. El primero, y lo explico ahora según el rito latino, que es el nuestro, y que me imagino que la totalidad o la práctica totalidad de los oyentes que tenemos son de rito latino. Bueno, el primero es el obispo extiende las manos sobre los confirmandos, extiende las manos y pronuncia una oración de invocación del Espíritu Santo. Después se va acercando y uno por uno impone las manos sobre la cabeza, después de haber extendido las manos y pedido que el Espíritu Santo se infunda sobre ellos. Esta es la epíclesis, es decir, la invocación del Espíritu Santo en este sacramento. Después de haber sido pedido la gracia del Espíritu, el obispo impone las manos individualmente sobre la cabeza de cada uno de los confirmandos. El segundo gesto, el segundo rito, que es el esencial. El segundo rito es el de la crismación. Untando su dedo en el crisma, mezcla aceite y perfume, el obispo hace la señal en la frente del confirmando, diciéndole: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y el tercer rito, el de la paz. Después de haber hecho el gesto esencial del sacramento, viene el gesto de la paz. La paz sea contigo y con tu espíritu, que, como decíamos, era signo de comunión con el obispo, con la Iglesia y con los demás fieles.
Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.